Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra clase de proyecto integrador. Espero que se encuentren Buenas noches. muy bien. Tenemos 9 estudiantes en el momento. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. En la mañana del día de hoy compartí un enlace, un video, espero que lo hayan visto, el cual pues se requiere para adelantar la actividad del día de hoy. Es 2 herramientas que vamos a utilizar para el trabajo ¿cómo se llama? En búsqueda de información, ¿sí? Entonces, hoy vamos a visualizar esta herramienta, que es el Publish or Perish. Esta es una herramienta gratuita hasta cierto punto. Vamos a ver. La instalación no la vamos a abordar ahorita, lo que les decía a ustedes. Vamos a adelantar la instalación ya por parte de ustedes con el video que se les compartió, donde se explica. Igual no es de mayor complejidad la configuración de este software. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros Publish or Perish? Nos permite agilizar esa búsqueda de información a través de buscadores, valga la redundancia, especializados, académicos, científicos, para nuestros proyectos. Es ideal implementar eso porque en muchos de los proyectos se evidencia que utilizamos todavía fuentes como Wikipedia, fuentes como blogs no académicos que no tienen un fundamento científico. Entonces, eso le resta importancia al desarrollo de nuestros proyectos, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Le resta bastante importancia porque al revisar un jurado, y más ustedes que ahorita van a presentar ese proyecto en el encuentro de socialización de proyectos integradores, pues le va a restar importancia, ¿sí? Y normalmente los jurados van a revisar eso. Cuando un trabajo escrito de índole académico o científico como el que ustedes están presentando, pues utiliza herramientas como Mendeley, como Publish or Perish, como Bosbewe, eso aumenta un grado la credibilidad de la actividad que ustedes van a desarrollar. Entonces, tenemos ¿cómo se llama? Este es el apartado donde ustedes van a poder descargar la herramienta. Aquí tenemos algunas opciones de cómo citarlo, si se va a citar esta actividad. Y lo ideal es que vamos a mirar cómo se puede trabajar, unos trucos ahí que nos sirven para poder implementar esta herramienta en las actividades que vamos adelantando. Entonces, pues vamos a abrirlo. Yo ya lo tengo en este momento en el equipo. Vamos a ejecutar, es la versión 7 que tenemos en este momento. Ustedes en este caso, están viendo mi pantalla, aquí tenemos la herramienta Publish or Perish, en este caso en la plataforma Windows, y lo que vamos a hacer es una búsqueda de información. Vamos a mirar cómo se trabaja con esta herramienta, cómo podemos adelantar ciertas actividades propias para eso. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Publish or Perish cuenta con unas bases de datos, ¿cierto?, en las cuales podemos buscar. Hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Que infortunadamente, pues todo no es gratuito, pero hay algunas herramientas que con el hecho de crear ciertas cuentas vamos a poder a tener en cuenta. Entonces, observen algo acá. Crossfish, Google Scholar Profile, PubliMed, tienen este asterisco. Ese asterisco nos indica, y acá lo está mostrando, que la búsqueda en estas bases de datos es gratuita, ¿sí? Que la búsqueda en estos casos es gratuita. No vamos a tener ningún inconveniente a la hora de trabajar, ¿sí? O sea, no vamos a tener problemas con el manejo en estas bases de datos. Aquellas que ya tienen un doble asterisco, como lo es Microsoft Academic, Scopus, en esas bases de datos nosotros debemos estar registrados, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver en Scopus, si ustedes hicieron la tarea muy juiciosos de registrarse con Mendeley, ahí tendrían la cuenta. Entonces, miren que esa cuenta de Mendeley o de Web of Science, pues nos va a servir bastante para trabajar en esta actividad. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y ya tenemos la última, esta Web of Science que tenemos acá, que ya necesitaríamos una suscripción externa, ¿sí? Hay algunos tipos de suscripción que nos pueden dar a través de las cuentas de correo que tenemos,
¿sí? Ya nos tocaría de pronto indagar un poco más del tema. Entonces es importante conocer eso, esos tres tipos de licencias que tenemos en este caso. Recordar que a pesar de que Publisher Peris es una herramienta de código abierto, pues las entidades normalmente van a buscar obtener algún lucro, algún beneficio en este caso. Puntualmente, pues se va a requerir ya una licencia un poco más avanzada para manejar ciertas bases o cierta profundidad del tema. Entonces, tener en cuenta lo siguiente. Publisher Peris, pues cuenta aquí con un menú en la parte superior, donde vamos a tener el archivo, vamos a tener la edición, la búsqueda, todo eso sí en inglés. Recordemos que todas estas herramientas pues son en inglés, ¿cierto? Aquí podemos importar datos. Estos datos podemos tenerlos en archivos CSV. La forma más idónea, más eficaz, es trabajarlos con Scopus, pero Scopus sí necesita una filial. Entonces ahí es donde vamos a tener un inconveniente. Pero vamos a mirar cómo exploramos estas actividades o estas herramientas sin necesidad de llegar a profundizar o tener esa actividad. Acá tenemos la opción de editar, la búsqueda. Y esto es importante. Esta parte de preferencias, ahorita la vamos a ver porque es importante acá y nos va a servir muchísimo con unos trucos que vamos a ver ahorita. Aquí en esta parte está la búsqueda o las búsquedas que hemos desarrollado, ¿sí? En toda esta parte de aquí. Entonces nos dice acá que, por ejemplo, de acuerdo a las búsquedas que hemos hecho, vamos a tener los temas buscados, la fuente o el origen, los documentos, el número de citas. Es importante mirar eso y esto lo vamos a mirar esta parte acá. Las citas y el percentil por año que tiene ese autor o ese libro. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Porque a mayor número de citaciones, a mayor número de referenciación de ese documento, va a ser un documento de orden a nivel de importancia, ¿sí? Mejor, nos va a ofrecer mejores resultados a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué más tendríamos que mirar acá? Bueno, aquí hay unas herramientas de acceso directo, como el hecho acá de esta opción que es la de buscar, la de actualizar, la de una nueva búsqueda, crear una carpeta, importar datos, guardar lo que hemos adelantado, los típicos de cortar, copiar y pegar. Y esta opción de borrar se va enfocado, el delete va enfocado a las búsquedas que estamos haciendo. Entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta acá? En la parte eh, izquierda vamos a tener la opción de mirar las publicaciones por años, las citaciones por años, los documentos o papers, las citaciones, ¿sí? El índice H, que ese es un índice que evalúa MinCiencias a nivel de los investigadores en Colombia para determinar que un documento es bastante bueno, por así decirlo, en el sentido de que el documento que más citen, que más referencien diversos autores, quiere decir que su base científica, su conocimiento es novedoso o es nuevo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una primera prueba de cómo buscar en este caso. Vamos a irnos por Google Scholar y una vez nosotros elegimos ¿cómo se llama? La fuente de información, se nos habilita aquí este apartado, ¿cierto? Donde nos va a indicar la búsqueda y estas casillas con los metadatos que vamos a poder utilizar. Además, aquí en la parte derecha, pues se nos va a habilitar unas opciones para búsqueda. ¿Cómo podemos buscar o a través de qué podemos buscar? Podemos buscar a través de autores, del nombre de la publicación, de las palabras en el título, de las keywords o palabras claves. Podemos filtrar aquí la cantidad de resultados que queremos obtener, si vamos a incluir citas o si vamos a incluir esas patentes. Asimismo, entre qué años podemos buscarlo, lo que yo les he dicho de pronto en algunas ocasiones, que se puede considerar a nivel de mito, que lo ideal es obtener información dentro de los últimos 5 años, aunque APA no nos establece puntualmente eso, entonces podríamos tenerlo sin ningún problema, ¿sí? Pero lo ideal y viéndolo desde el punto de vista de los evaluadores, es importante tener esas fuentes que sean, ¿cómo se me llama esto?
que sean actuales, entre más actuales mucho mejor. Y si tenemos conocimiento del ISSN, ¿sí? O ese número, esa codificación interna que llevan los libros, pues podríamos también filtrar de una mejor forma los resultados. Entonces vamos a buscar, vamos a hacer aquí una primera prueba para que ustedes observen de cómo trabajar. Vamos a irnos aquí por las palabras claves y voy a buscar algo que se llama, vamos a ver, vamos a buscar sobre la dislexia. ¿Okay? Entonces yo selecciono o escribo la palabra o las palabras, le doy buscar y entonces él comienza a hacer la búsqueda, ¿sí? Y me empieza a mostrar ahí una serie de resultados. Observen algo acá importante mientras no se cancele la búsqueda. Algunos de los resultados tienen una H, ¿sí? Esos resultados de H lo que nos indican es que son los resultados de mayor importancia, mayor relevancia, ¿sí? Entonces miren que aquí nos está haciendo una búsqueda exhaustiva por toda la base de datos que tenemos en este momento. Aquí hasta el momento llevan 43 registros, la mayoría en PDF, ¿sí? No voy a cancelar acá todavía, aunque podemos cancelarla, pero observemos que acá entonces nos dice, mire, el tipo en el cual se encuentra, PDF, estas son unas citaciones. Mire, por ejemplo, nos está diciendo acá de ese cielo de España. Entonces, son fuentes confiables. Mire, academia.edu, ¿sí? Redalic, miremos por acá, mire otra de ese cielo España, Books Google o libros de Google, ¿sí? Entonces, miren lo importante que es implementar una herramienta como esta. Si ustedes desean en este momento, podríamos esperar, pero mira, hasta ahora vamos en 320 registros de 1000 aproximados que encontraríamos en ese caso. Nosotros podemos cancelar la búsqueda, le damos aquí cancelar, y entonces nos dice, oiga, búsqueda finalizada con un error 89, el error 89, la operación fue cancelada. Pero nos aparece aquí los resultados, ¿sí? Entonces aquí nos muestra como el ranking de esas, ¿cómo se llaman? De esas publicaciones de mayor relevancia, ¿sí? Entonces yo podría ir a buscar y podemos, cuando ustedes van a revisar esta información, lo que hacen es dar doble clic en el archivo, perdón, en el registro, e inmediatamente los va a llevar al origen del documento. Entonces miren que aquí nos aparece el documento, es un documento llamado Dislexia del Desarrollo, ¿sí? Acá tenemos toda la información, el sumario, las palabras claves, la introducción, y si vemos, vamos a aumentar acá, esto es un artículo científico de la Escuela de Medicina de Harvard, el cual tiene, o sea, el cual está publicado en una revista científica de neurología, ¿sí? En el año 2003. Entonces, miren que aquí a partir de eso, pues nosotros vamos a poder construir de una forma adecuada nuestro estado del arte, nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual, vamos a poder conocer más del tema, ¿sí? Entonces yo aquí puedo, si deseo, descargar el libro y me voy a ahorrar bastante tiempo en todo el trabajo que venimos desarrollando, ¿sí? Aquí podemos mirar otros resultados, esperen que se me hizo por acá la herramienta, aquí podemos mirar otros resultados que podemos trabajar sin ningún inconveniente, ¿sí? ¿Y Señor, cómo citaríamos en esos casos? ¿cómo así como citar, Marlon? No le entiendo. Referencias. ¿Usted ya ha implementado Mendeley? No, señor. Listo, entonces, ojo porque estamos desperdiciando esas herramientas. Recordemos que acá yo puedo hacerlo de forma eh, manual, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, como esto es un artículo científico, acá tenemos los datos de los autores, entonces yo entraría a citarlos así. Tenemos la fecha, ¿cierto? El año 2003, entonces ahí entraríamos a hacer la revista. Si yo ya deseo implementarlo, como ustedes ya considero yo, y haciendo una inferencia, deben haberlo implementado muy correctamente en sus trabajos, entonces ya ustedes van a utilizar una herramienta como Mendeley, yo lo puedo importar y él me va a generar automáticamente la cita. ¿Listo? Mira una pregunta. Señor. ¿Las notas del tercer avance ya están en el Ágora? Señor, no lo escuché bien. ¿Las notas del tercer avance ya están en el Ágora?
Sí, señor, esas ya están actualizadas, ya las pueden revisar. Vale, muchas gracias. Listo. Entonces, continuamos por acá con el Publisher Peris. Entonces, yo puedo seguir revisando cualquier dato. Vamos a mirar este otro PDF por acá. Damos doble clic. Entonces, mire, este libro, vamos a mirar qué es este PDF que tenemos acá. Es también un artículo, se llama Bases Neurobiológicas de la Conciencia Fonológica, su compromiso con la dislexia. Entonces, miren que toda esta información que yo he obtenido solo de una búsqueda o en una base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera buscar en otras bases de datos, voy a decirle aquí nueva, vamos a cancelar esto, vamos a borrar todo y vamos a irnos acá a, vamos a borrar esta búsqueda. Voy a borrarla para iniciar otra vez de nuevo. Yo voy a buscar, por ejemplo, en Microsoft Académica o en Scopus, ¿cierto? Pero observen lo que pasa. Si yo coloco una palabra, vamos a buscar redes neuronales. Neuronales. Al darle buscar, observen lo que pasa. Él me está diciendo, oiga, aquí usted necesita una API key o una llave para tomar esta opción. Ahí es donde vamos a tener algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque debemos registrarnos, ¿sí? Entonces yo puedo crear una cuenta aquí en Scopus que ustedes ya tendrían acceso a esta cuenta de Scopus al haberse registrado con Mendeley, ¿sí? Entonces aquí él nos dice, mire, oiga, si usted desea, puede obtener una API key, ¿sí? Y la podemos utilizar. Yo en este caso ya tengo una creada, me tomé la tarea de crear esas cuentas y obtener algunas. ¿Y cómo haríamos para configurarlo? Entonces, teniendo presente aquí, vamos a cancelar esto, porque no nos va a dejar buscar. Entonces, nos iríamos aquí a vista, preferencias, y en preferencias vamos a buscar cada una de las herramientas que nos da. Entonces, por ejemplo, Microsoft Académica, ¿sí? O resultados de Microsoft Académico. Entonces, en este caso nos dice, oiga, usted ya tiene una llave de suscripción. Si no la tiene, puede ir a este lugar. Yo tengo aquí una llave de suscripción para que hagamos la prueba de las ventajas. Entonces, voy a utilizar aquí la llave. ¿Cómo crean ustedes esta llave? Registrándose en Microsoft Academic, en Scopus, ¿sí? Para poderla tener en Web of Science. Entonces, yo voy a pegar aquí la llave. Vamos a irnos acá a Web of Science. Y acá tenemos, este Web of Science es la misma cuenta que ustedes incorporaron o utilizaron en Mendeley, ¿sí? Aquellos que ya la han creado. Disculpe, ¿cómo obtuvo esa llave? Al crear la cuenta. Le da uno ese código, ¿sí? Sí, señor. Ah, listo. Listo. Entonces, aquí con la cuenta, aquí en este caso es de Web of Science, o la web de la ciencia, con la cuenta que ustedes crearon para Mendeley, ustedes lo pueden hacer. Entonces, yo le voy a decir acá que con un login, un nombre de usuario y una contraseña, en este caso voy a utilizar el correo con el cual yo me registré en Mendeley, la contraseña que he utilizado para esto, lo dejo ahí, y me falta Scopus. Para Scopus, mire, si ustedes le dicen aquí, go to the Elsevier Developers website, pues los va a llevar a ese sitio, a que ustedes deben también crear una cuenta, ¿sí? Cuando le dan aquí, quiero una API key, entonces él les va a pedir, por ejemplo, mire, que deben registrarse. En mi caso, como ya tengo la cuenta creada, pues mire que aquí me va a generar esta API. Yo lo que hago es copiarla y la voy a pegar aquí. Entonces, mire que ya estoy habilitando 3 fuentes de información. Scopus, Web of Science y Microsoft Academic, ¿sí? En Google Scholar no le voy a poner nada más. Vamos acá con PubMed. No he creado cuenta. Aquí también me dice, oiga, si desea, vaya, cree la cuenta y lo puede hacer. ¿Listo? Vamos a dejarlo así. Le voy a dar a aceptar. Voy a borrar esa búsqueda y voy a comenzar una nueva búsqueda, ¿sí? Vamos a dejarlo, por ejemplo, con Scopus. Vamos a dejarlo así. Vamos a mirar qué pasa. Voy a volver a buscar redes neuronales. Redes
neuronales. Le voy a dar buscar. Él comienza a buscar, y mire que ya puedo buscar en Scopus, ¿sí? Él me va a mostrar toda la información ahí de Scopus. La mayoría normalmente es en inglés. Voy a cancelar acá. Un momento. Y le voy a dar acá en nuevo. Y le digo, oiga, duplíqueme esa búsqueda. ¿Sí? Pero aquí, en la fuente, no me está tomando. Bueno, vamos a darle aquí en otra, por ejemplo, con Microsoft. Entonces, en esta aquí con Microsoft, le digo buscar. Y mire que ya paralelamente me está buscando. O sea, tengo aquí la de redes neuronales y tengo aquí la que estoy buscando en Microsoft. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer búsquedas por aparte sin ningún problema. Que ustedes no desean crear estas cuentas con ¿cómo se llama? Con otras, no hay problema. Utilizamos solo la fuente inicial de ¿cómo se llama? De Google Scholar y no habría ningún inconveniente. Entonces, miren que acá yo tengo bastante información. Si quiere me paso a la otra, ¿sí? Me paso a la otra y ahí voy a tener información, ¿sí? Aquí puedo buscar otra, mire, aquí puedo agregar otra búsqueda. Vamos a irnos con Scopus, ya la utilicé y no vamos a utilizar Google Scholar. Y vamos con la misma de redes neuronales. Entonces yo le digo buscar. Entre más palabras claves, aquí en este caso, puedan buscar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ustedes van a limitar esa búsqueda. Y miren que Google Scholar es la que más se demora, porque es la que más comprende datos, la que más, por así decirlo, tiene mayores fuentes de información. Porque la mayoría de los autores, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, buscan registrarse en Google Scholar para que sus trabajos sean citados. Entre mayor número de citas yo tenga como investigador, pues son trabajos que voy a tener de reconocimiento y demás. Entonces yo aquí puedo cancelarla y miren que va a tener una serie de información para poder buscar. Entonces vamos a mirar, no sé, este de academia.edu, que es un PDF, me va a llevar directamente ahí. Entonces nos dice que es un archivo que se llama redes neuronales artificiales del Departamento de Computación de la Universidad de Valparaíso en Chile. Y aquí entonces nos muestra una información que podemos tener en cuenta para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, aquí qué es lo ideal con estas herramientas que hemos visto es poderlas implementar en nuestros trabajos porque nos van a ayudar y nos van a agilizar ciertas actividades propias para el trabajo de nuestra investigación y demás. ¿Sí? Podemos aquí borrar todo. ¿Sí? Yo puedo quitar todas estas búsquedas. Yo voy a quitar todas estas búsquedas acá, las selecciono, las voy quitando. ¿Sí? Si no las necesito. Y no habría ningún problema. Tendría nuevamente otro tema para buscar. Entonces yo puedo decirle acá directamente desde, por ejemplo, desde Scopus, vamos a buscar algo con más palabras claves. Entonces vamos a mirar, no sé, historia, Colombia. Vamos a hacerlo con esas dos palabras, a ver qué nos sale. Vamos a buscar. Y mire que ahí nos sale. Nos va saliendo una serie de resultados. Nos dice que más o menos 101 resultados con esas palabras claves. Entonces vamos, ahí terminó ya. Tengo aquí unos artículos, por ejemplo, este me dice Revista Colombiana, vamos a ampliar acá, Revista Colombiana de Gastroenterología. Vamos a mirar qué nos puede decir esa revista al respecto. Mire que es un artículo en Scopus. Entonces nos dice Revista Colombiana de Gastroenterología, nos dice prototipos e historia natural de, bueno, esto dice fenotipo de historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal en el centro de referencia en Medellín, Colombia. ¿Sí? ¿Qué pasó acá en este caso? No estamos filtrando bien la información. Entonces, si ustedes visualizan, pues obviamente Historia y Colombia pues va a tener mucha más, ¿cómo se llama? Mucha más, ¿cómo decirlo? Rango, no solo de lo que queremos buscar, por ejemplo, que sea la historia de Colombia, sino tenemos que buscar esas actividades ahí. Entonces yo podría decirle acá, qué sé yo, Guerra de Independencia de Colombia. Vamos a mirar así.
volvemos a buscar. Nos dice en este caso que no encontró nada. No encontró nada en esa base de datos. Entonces, ahí nos toca empezar a mirar y a jugar cómo nos puede, ¿sí? Cómo podemos buscar, cómo podemos indagar al respecto del tema. Entonces, lo ideal en este caso es que ustedes vayan implementando, no es obligación, pero miren que a ustedes les va a agilizar un sinnúmero de actividades propias de su actividad. Entonces, no sé si tengamos alguna duda, pregunta, inquietud al respecto. Los escucho. No, señor, profe, está pues muy bacano. Listo, pues lo ideal es que pues vayamos integrándolas. ¿Sí? Lo que les digo, no es obligatorio, pero si ustedes hacen una integración de Publisher Paris con Mendeley, donde yo busco toda la información en Publisher Paris, la subo a Mendeley, voy a tener todas las referencias rápido. No va a tener problemas porque la misma herramienta me va a hacer eso automáticamente. ¿Listo? Entonces es Miro, ideal. Señor, tengo una pregunta sobre la sustentación. señor, cuénteme. ¿La nota de la sustentación es la nota que su merced nos da o la nota que los jurados dan? Que los jurados dan. Ese 40% lo genera el jurado. Entonces, el jurado le calificó a usted en una escala de 1 a 100, no recuerdo ahorita cómo hacer el método de evaluación, pero vamos a tomarlo como se maneja en las sustentaciones de trabajo de grado. Ustedes tienen Y una esa escala de nota, 1 a 100. Señor, permítame, o espéreme, le voy sea, explicando y después me pregunta, sí, ¿vale? Entonces, bueno, si tomemos una escala de 1 a 100 como se hacen los trabajos de grado, ustedes para probar deben tener como mínimo 70 puntos. 70 puntos equivale a un 3.5, ¿sí? Entonces, ahorita tengo que revisar bien esa parte, cómo va a ser la escala, cómo vamos a manejar, o si ellos directamente dan una nota en una escala de 1 a 5. Esa nota, dependiendo de la calificación, es la nota que ustedes van a tener en ese 40%. esa nota, digamos, terminamos de exponer y la dan o después de las exposiciones, después de todas las exposiciones. No, Marlon, ahí nos demoramos un poco porque es que hay que tener en cuenta que no son el único grupo. Entonces, por ejemplo, en este grupo en este momento hay 12 personas. Son más, ustedes son más estudiantes, entonces debemos tener en cuenta eso. Tenemos proyecto integrador 2, 3, 4 y semilleros de investigación. ¿Sí? Porque proyecto integrador 1, ellos participan como asistentes porque tienen una gala independiente. ¿Listo? Entonces, qué sé yo aspiraría a que eso se va a hacer el día jueves. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, las notas estarían llegando, qué sé yo, el día lunes o martes. Sí, se Y trataría de ya, agilizar eso. y ya sabemos dónde son los jurados o No, son de la todavía universidad. no. Puede que sean de la universidad, voy a propender porque sean fuera de la universidad, incluso extranjeros, es lo ideal. Entonces, pero pues si no se puede, por temas de ocupación y demás, miraríamos que sean docentes de la universidad, no solo de la sede de Chinquirá, sino de la sede de San Gil y la sede de Yopal. En ese momento, digamos, bueno, yo voy a exponer. ¿Activo la cámara o solo comparto pantalla? ¿Cómo No, sería deben más tener o menos? activada la cámara. Eso es una de las disposiciones que yo voy a enviar en el correo, porque pues lo ideal es que ya debamos prever lo previsible. Para ese día pues no se podrían admitir eh, situaciones como se me cayó el internet, ¿sí? O sea, aquí en este caso es importante, imprescindible, obligatorio, ¿sí? Que pues tengamos todo el día. Que si de pronto yo sé que en el lugar donde vivo falla el internet, pues propendamos por ese día a buscar. Que si yo trabajo, ustedes saben que para ese día deben informar oportunamente y en el correo se les va a indicar eso para pasar el permiso, porque pues es una actividad académica. ¿Listo? Entonces, todo eso lo deben prever. Ese día no podemos tener excusas, porque miren que ese evento, ustedes todos ya lo han conocido. ¿Sí? Es un evento que venimos trabajando desde el primer proyecto integrador. Entonces, pues, digamos que ahí en ese caso no quedaría bien estar presentando ese tipo de falencias para la hora de presentar. No sé, los demás, tengamos dudas, preguntas, inquietudes a nivel general con respecto a la herramienta.
los Y el, escucho. par y el parcial que, o sea, tendría temas de sobre lo que hemos visto, por ejemplo, cómo es la reacción que debe Ah, llevar el proyecto, ¿sí? claro. Recuerden que un parcial, la finalidad de un parcial es evaluar la adquisición de conocimientos. O sea, Entonces, en el parcial no va a haber preguntas de los proyectos de los demás, ¿no? Porque pues los indicadores probablemente, serían... probablemente porque ustedes deben estar en toda la sustentación. Porque, ¿qué pasa? Comienza a sustentar, por ejemplo, el grupo de Eric, después sigue el grupo de Robert, después sigue el grupo de Marlon. Así como Marlon y Robin esperaron al grupo, al primer grupo que era el grupo de Erika, pues lo ideal es que Erika devuelva el favor con respeto de atender la sustentación de los demás. Porque yo no puedo llegar, y eso es una total, clara falta de respeto con mis compañeros en que yo sustenté, yo fui el que fui de primeras, pues me voy y no presto atención. Probablemente salgan preguntas de sus compañeros. Sí, probablemente, Entonces, no sé todavía. el compromiso es estar pendiente de todas las exposiciones. El compromiso y la obligación es asistir a toda la jornada, ¿sí? Porque de pronto, Bueno, pues, con la revisión ahí se puede estar mirando, entonces, ¿sí? Porque sí, sí, sí. eso es respeto Profe, para disculpe, todos. en Mendeley, digamos que hay una parte en donde solicita el abstract, pero en ocasiones, digamos que ciertos, eh, bueno, artículos, revistas no tienen un abstract, sino tienen como una introducción, eh, digamos que genera ¿Como algún cuál, conflicto. Diego? Pues digamos que en búsquedas he realizado búsquedas y como utilizo la herramienta para diferentes exposiciones de diferentes materias, en algunas he buscado cositas y no me sale el abstract de, digamos, de bueno, un artículo, pues me sale la introducción, pero siempre hay que llenar ese campo de abstract. Lo ideal es diligenciarlo, Diego. ¿Por qué? Entre mayor cantidad de metadatos yo tenga, mayor va a ser la información cuando cree las citas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante ir a revistas especializadas, ir a fuentes de información especializadas? O sea, no llegar a buscar directamente desde Google, el Google normal, no directamente ir a buscar en Wikipedia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos carecen de esos metadatos. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí en mi pantalla, yo tengo una información ahí que he venido trabajando. Entonces, por ejemplo, él inmediatamente cuando yo subo esa información, entonces él me va a indicar aquí unos metadatos. Si no, si hacen falta, pues yo debo buscarlos. O sea, yo debería abrir el documento, buscar cuál es el volumen del documento, cuáles son esas actividades que puedo hacer. Mire, el abstract, yo tengo que buscarlo y pegarlo acá. Las etiquetas, ¿sí? Entonces, esa es una, digamos, una actividad propia de nosotros, porque no siempre él nos va a dar todos los metadatos. Miremos aquí un archivo, por ejemplo, uno que nos dé, mire, este, por ejemplo, este sí me da todos los metadatos. Él inmediatamente, yo lo subí, me da todos los metadatos sin ningún problema. Mire, me ubica aquí el nombre de la revista, el nombre del artículo, los autores, el año en que fue publicado, el volumen, la página, perdón, el apartado, las páginas en donde se encuentra, el abstract, las etiquetas, las palabras claves denominadas por el autor, la URL donde se encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no encuentro, si esa información al verificar acá no la encuentro, pues lo ideal es que yo revise, entonces yo abro mi documento y comienzo a revisar, venga, bueno, ahí está el abstract, miremos a ver. La mayoría, por no decir el 100% de los artículos científicos académicos, tiene que llevar un resumen y un abstract. ¿Por qué? Porque esas son exigencias de la mayoría de normas o de la mayoría de revistas. Toda revista que ustedes visiten, vamos a tomar aquí, por ejemplo, la revista de ingeniería de la UNAP, ¿cierto? La revista colombiana de ciencias de la computación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reviso por acá, vamos a mirar
Si nos deja ver aquí, miremos este último número, donde nos deja por acá. Editorial, mire. Vamos a mirar, qué sé yo, este artículo que dice comparación entre controles apáticos, busquemos algo más relacionado con nuestros temas. Por ejemplo, desarrollo de un modelo 3D para un sistema infotainment. Vamos a mirar el PDF. Entonces, en este caso, como son revistas que tienen una estructura, que es una fuente de información confiable, deben contar con esa estructura. Cuando nosotros lleguemos a Proyecto Integrador 4, vamos a ver que cuando estemos redactando manuscritos para presentar como artículos de investigación, artículos científicos, de revisión y demás, siempre nos va a obligar a eso. Entonces, mire, aquí hay un resumen y hay un astra. Entonces, aquí lo tiene. Si revisamos la revista de la universidad, la revista Matices Tecnológicos, ¿sí? Igual nos va a mostrar. Entonces, miremos acá. Mire. Este es el último volumen. Aquí van a estar los artículos. Por ejemplo, miremos este. Afectación de la salud humana por deterioro de la calidad. Aquí nos aparece. Y mire que si, bueno, aquí nos aparece el resumen. Pero si yo voy al texto completo en PDF, él me debe mostrar toda la información que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos buscar esa información. Mire, aquí está el abstract. ¿Sí? Obviamente, saber algo pequeño. Se lo pueden descargar y ahí va a estar la información. ¿Por qué puede ser que no les esté apareciendo en los metadatos? Porque estamos vinculando documentos no adecuados para nuestras actividades. Puede ser, o sea, estoy haciendo aquí una inferencia en ese caso. Lo ideal, ¿cómo sería, digamos, una búsqueda ideal para ir a la fija en estas actividades? Pues yo puedo utilizar Publisher Peris para ir con Google Scholar, para ir con Scopus, para ir con Web of Science. Y, por ejemplo, con esas tres ya tendría un gran cúmulo de información para depurar y cargar en ¿cómo se llama? En Mendeley. Podría también utilizar que ustedes tienen acceso, y lo vimos acá, con una capacitación de EBSCO, de la base de datos institucional de Unisangil, donde también tenemos acceso a la base de datos Odilo, que también podemos buscar toda esa información. Entonces miren que tenemos varios repositorios de información. Lo ideal con eso es pues buscar, digamos, de la mejor manera y esas fuentes idóneas para nuestro trabajo. ¿Vale? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos? Bueno, yo creo que vamos a dar hasta acá. Recordarles que el día 5 de... el día 5 de este mes, el día de 5 de mayo, el miércoles, comienza nuestra jornada científica. A todos ya les debió llegar la información, entonces esperamos su activa participación. Todos los docentes ya tienen conocimiento, entonces en el momento de que haya alguna clase o algo, pues con los docentes se debe coordinar. Obviamente, tener claro, tener presente que pues los docentes exigirán algo en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes van a participar, yo puedo estar exigiendo un ensayo o hacer un quiz sobre la ponencia que se realizó, la conferencia, ¿sí? Un ensayo, no sé, alguna actividad que demuestre esa participación. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cordialmente invitados a participar. Ahí en el correo que les llegó la semana pasada, pues tienen todas las instrucciones. Entonces, lo ideal es participar en este evento institucional que desarrollamos año tras año desde el Departamento de Investigación. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Una feliz noche. Con la mayoría ya nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta